Hola amigas, bienvenidas un día más al canal. El día de hoy vamos a estar retomando nuestro contenido literario por acá, poniéndonos al día y retomando de hecho con el contenido del canal. Había estado un poco distante porque habían estado pasando muchas cosas en mi vida estos últimos 2-3 meses que no les subí video. Por eso decidí retomar hoy con lo que les prometí que iba a ser, que iba a volver a Booktube, porque también he retomado mi ritmo de lectura. Eso me tiene muy feliz. De hecho, tengo muchos libritos nuevos que están pendientes por leer. Entonces, pues bueno, siento que ya es el momento de retomar Booktube después de, no sé, como 3-4 años. Y por eso decidí retomar Booktube con justamente este resumen de lecturas, o como lo conocemos, el wrap up, pero va a ser un wrap up un poco curioso porque voy a retomar, porque es que yo no hice wrap up en lo que ha sido 2022, 2023, 2024 y en el 2025 no los he hecho. Entonces en este video básicamente lo que vamos a hacer, o bueno, lo que ustedes van a escuchar y lo que yo voy a hacer, es que les voy a estar reseñando, haciendo una mini reseña de los libros que leí en el 2022, 2023, 2024 y las del 2025 les dejaremos para un próximo video porque quiero que sea un video aparte. Básicamente ese es el video en el que pues vamos a retomar y nos vamos a desatrasar de todo lo que estuve leyendo durante esos años. De hecho, en el 2023 solamente me leí un libro, o bueno, no un libro, sino un libro que a mí me gustara, no que fuera por la universidad, porque leí toda esta cantidad de libros académicos ese año. Entonces solamente en vacaciones, que fueron 2 semanas ese año, me pude leer el libro en cuestión. En ese sentido, les voy a mostrar los libros que leí estos 3 años. Son estos de acá. Bueno, estos dos están repetidos, pero ya les voy a contar por qué. Empezamos entonces con el 2022, que fue cuando recién me mudé de Ibagué y no podía leer tanto como quisiera. El primer libro que tenemos por acá es La batalla de los sentidos, por Hermes Pinzón Tovar. Este fue un libro que leí para mi clase Historia de América Latina Colonial. Tuve que hacer pues la reseña de este libro, contarles de qué se trataba, y la verdad no pensé que me fuera a gustar tanto como me gustó, pero me encantó este libro, me encantó. Me gustó porque, y de hecho lo escogí porque trataba temas como el concubinato, la infidelidad y demás temas polémicos para la época de la colonia. Se llama La batalla de los sentidos básicamente porque explora el amor en la colonia, básicamente. El autor nos muestra muchos fuentes judiciales en donde se trata de sentencias porque una mujer le fue infiel a otro hombre o porque una pareja vivía en concubinato. De hecho, hay muchos ejemplos de fuentes primarias judiciales. De hecho, fue muy interesante leerlas. En el archivo judicial siempre se encuentra uno de los mejores chismes que ustedes se van a enterar. Y también recuerdo que una de las fuentes que el autor usó fue una carta que le escribió Manuelita Sáenz a Simón Bolívar, donde de hecho se puede notar cómo se escribía el español o el castellano en ese entonces. Incluye algunas ilustraciones. Vean, por ejemplo, esta de acá. Al mismo tiempo que me estaba leyendo La batalla de los sentidos, me llegó la colaboración con Iván Obolensky, en ese entonces cuando todavía colaboraba con autores, y fue el segundo libro, que fue A la sombra del hijo, que fue este. Entonces esta es la versión, esa fue una copia adelantada porque tenían que hacer la edición como tal del libro, que de hecho por eso tengo la copia repetida, ellos me lo enviaron después. Este ya pues fue la edición que se publicó en tapa blanda. Este sí pues no lo he leído, no he leído la versión final porque no me dio el tiempo. Sí recuerdo que me llegó a la casa, pero no he tenido la oportunidad. De pronto este año lo retome, pero lo que estuve pensando es que necesito leerme El ojo de la luna, que es el primer libro, esa es la segunda parte, para poder recordar muchas cosas. A la sombra del hijo, escrito por Iván Obolensky, el poderosísimo Iván Obolensky, retoma la historia que se contó en El ojo de la luna. Es un poco difícil reseñarles un libro sin hacerles spoilers, sobre todo cuando es una segunda parte, porque desde luego que hay una continuidad sobre los eventos que pasaron en El ojo de la luna y sobre los eventos que pasan en este libro, porque retoman los mismos personajes. En este libro básicamente retoman los misterios que envuelven a Reinebek. Descubrimos también muchas más cosas sobre Alice, y
algo que me gustó mucho es que permitieron que se desarrollara un poco más ese romance entre el protagonista y su interés amoroso, no voy a decir quién, porque no les quiero hacer spoilers, porque el primer libro no se ha dado todavía, pero en ese segundo sí tenemos la oportunidad de hacerlo. Ya en este libro ya ha pasado como un año desde el primer libro y termina o sea, cuando lo terminé me da una sensación de que necesito tercera parte, esto va a haber tercera parte y desde luego va a haber tercera parte. Iván Oblensky ya lo anunció. Bueno, esta siempre va a ser uno de mis libros favoritos, no solo porque aborda el tema de el misterio, puede ser un poco de thriller, también porque un poco como de romance, sino también porque habla de una egiptóloga y habla sobre elementos del antiguo Egipto que a mí no personal me encanta. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales me escogieron a mí para que reseñara el libro. Y ahora sí seguimos con el único libro que leí para el 2023, que es Aquelarre por Mario Mendoza. Debo decirles que esta fue mi primera impresión de Mario Mendoza, me lo habían recomendado un montón y me compré este libro en Bogotá en una de mis prácticas del 2022. Me lo devoré como en una semana, si no estoy mal, y me gustó tanto que lo recomendé y lo presté por un tiempo, pero no se lo terminaron de leer y lo pedí de vuelta. Básicamente nos cuenta la historia de Frank Molina, un investigador privado de la ciudad de Bogotá. No estoy muy segura si lo mencionan, pero yo intuí que era Bogotá porque menciona sectores como la Candelaria. Sí, le sigue la pista a una serie de asesinatos que están sucediendo y básicamente la particularidad de ese asesino es que sigue como el modus operandi de Jack el Destripador. Y entonces va asesinando prostitutas y bueno, hay como una serie de pistas que dan cuenta de este modus operandi. Pero también hay otras dos historias inmersas. Dentro de su búsqueda, él se encuentra con su mentor, que es un sacerdote que también anda como atormentado por cosas de su pasado. Y al mismo tiempo sigue las pistas de una joven que, si no se me recuerdo, es ella la que vive en la Candelaria, que es artista, pero de un momento a otro descubre que ella es una hechicera. De hecho, o sea, la historia me gustó, es buena, no digo que no, Mario escribe muy bien, pero habían otras cosas que me parecieron returbias. O sea, hubo una escena en particular que yo me acuerdo que se la mostré a alguien y dije como, parece, esto es demasiado, pero pues no sé, supongo que es parte de la motivación de la obra. Y me gustó, aunque debo confesar que en ese entonces la casa donde vivía con más niñas, que era una residencia estudiantil para chicas, yo estaba sola en el piso y me daba mucho miedo. O sea, yo evitaba leerlo en las noches porque yo sabía que me iba a asustar. Ahora sigamos con los libros que me leí en el 2024 y abrimos con broche de oro. Este libro me lo regalaron para mi cumpleaños y fue el mejor regalo que me pudieron hacer. Les estoy hablando de Para Selena con Amor, escrito por Chris Pérez, que era el esposo de Selena Quintanilla. Ese libro me lo regalaron porque para inicios del 2024 me entró una obsesión por Selena Quintanilla, como ustedes no se imaginan, pero, o sea, no una obsesión que ya no estuviera antes, porque de hecho la historia de Selena Quintanilla siempre me ha interesado y me ha dolido siempre mucho su muerte. Pero retomé la serie en Netflix, seguí viendo todas las películas que han sacado de ella, investigando, viendo fotos, documentales del día que ella murió, y entonces descubrí que Chris Pérez le había escrito un libro. Creo que ya lo sabía desde antes y dio la casualidad de que está en descuento. Se demoró un poco en llegar, la verdad, pero cuando llegó me lo devoré como en 3 días. Realmente es imposible que la gente no conozca quién es Selena Quintanilla porque tuvo un impacto y un alcance mundial, y yo no digo que yo soy la más fan de Selena en cuanto a su música, pero sí en cuanto a su historia. Es decir, a mí me encanta la música de Selena, me parece re top, los outfits que ella usaba me parecen geniales, los conciertos, era preciosa, bailaba divino, pero más allá de eso me interesa la mujer que hubo detrás, y siento que Chris en este libro permite que nosotros podamos conocer a esa Selena que no se veía en los escenarios. Básicamente Chris escribió este libro unos años después de que Selena falleció y cuenta toda su historia, desde cómo él entró al grupo, cómo la conoció, cómo se enamoraron, cómo su papá se enteró de que ella estaba saliendo con Chris, todo lo que tuvieron que vivir, todo este amor oculto que hubo porque los papás de Selena, o bueno, el papá más que todo, no permitía su relación con Chris. Entonces nos permite descubrir a una Selena no como cantante, sino, como les dije, como mujer.
y me parece precioso que Chris haya abierto su corazón para contarnos esa historia y mostrarnos esta versión de Selena. Y mi opinión más sincera yo se las dejé en un video, creo que ese video sí lo grabé, donde les cuento un poco más de la historia, pero bueno, básicamente esa es como mi apreciación general a todos los chicos de los que me enamoré por Jenny Han. ¿Quién no conoce las películas? ¿Quién no se ha visto las películas? Yo me vi las películas, me las disfruté cuando estaba en el colegio con mi mejor amiga, pero este libro me lo regalaron porque yo siempre quise leer. Es que yo usualmente no veo las películas y sé que hay un libro, pero lo que pasa es que yo no sabía que habían libros cuando vi las películas, entonces como dije, no, pues ni modo, me tengo que leer al menos el primer libro. La verdad, el libro me gustó y me da curiosidad saber qué pasa en los otros dos. Pero no está dentro de mis prioridades literarias, o sea, si los consigo no, realmente no es como muy importante, pero si los puedo conseguir, obviamente los voy a leer. Básicamente cuenta la historia de Lara Jean Coby, que vive con su papá, sus dos hermanas. Su hermana Margot se va a ir para la universidad en otro país, si no estoy mal creo que es Escocia, y se va a quedar en su casa pues con su hermana menor Kitty y con su papá. Y ahí es donde ella ha escrito a lo largo de su vida unas cartas de todos los chicos a los que se ha enamorado, de los que se ha enamorado, y una noche las cartas desaparecen y ella se da cuenta que las cartas fueron enviadas porque empieza a recibir respuesta de estas personas. Una de esas personas es Peter Kavinsky, a la cual le escribió una carta y bueno, con esa persona se desencadena el resto de la historia porque a lo largo del libro fingen como estar saliendo para darle celos a la exnovia de Peter Kavinsky, que era la ex mejor amiga de Lara Jean hace unos cuantos años. Básicamente esa es la historia. ¿Qué pasa? Obviamente es muy diferente de la película, o sea, no les voy a decir que es una historia totalmente diferente y que los personajes, no, porque sí es fiel al libro, la película sí es fiel al libro, pero hay muchas cosas que en la película no vimos, como era de esperarse, pero lo que me impactó es que el final de este libro es como la mitad, hasta la mitad, o sea, la película va como hasta la mitad de, o sea, como la película en sí aborda temas, creo que el segundo libro, porque siento que en cuanto a la película, en la parte en la que finaliza este libro, es apenas como la mitad, o sea, le falta un pedazo larguísimo para que termine la película, porque básicamente le hace falta como el desenlace que vemos en la película, pero que yo me imagino que son los eventos que pasan a continuación, que es en el segundo libro. ¿Me gustó? Sí. ¿Me gusta cómo escribe la autora? También. ¿Lo disfruté? Sí. Y yo para finalizar con este wrap up, que se me fue muchísimo tiempo, no esperaba que se me fuera tanto, tenemos por acá La última noche de Rainbow Rowell. Esta es una novela gráfica y les voy a enseñar por qué la pedí. Porque quise empezar a leer novelas gráficas. Yo jamás, no mentiras, de novelas gráficas me leí Bloom, no recuerdo el autor, y obviamente Heartstopper. Obviamente